Bueno, mi siguiente invitado es el ministro encargado de Desarrollo Agropecuario, Carlos Roñoni. Le doy la bienvenida, don Carlos. Bienvenido. Hola, buenos días, Fernando. Buenos días, ingeniero Blandón. ¿Cómo están? Bien, gracias. Situación del área de Bocas del Toro al paso de este frente frío que dejó afectaciones tanto en la zona bananera como en el área de tierras altas. Bueno, arranco por Tierras Altas, Fernando. Gracias a los trabajos que se hicieron por los huracanes Iota y Eta en noviembre del año pasado, noviembre, diciembre, los cauces de los ríos fueron trabajados y gracias al trabajo que hizo el Ministerio de Obras Públicas, al final pudimos contener bastante bien los ríos en Tierras Altas Chiricanas. La situación de Bocas del Toro es un tanto distinta. Para eso nos trasladamos a la provincia el día lunes por instrucciones de Augusto Valderrama y del presidente Cortizo para poder, con el equipo del agro, poder evaluar las afectaciones, sobre todo por desbordamiento de ríos. Estas afectaciones en su gran mayoría, yo diría que un 90% tienen que ver con la producción de plátano. Sí. El mejor plátano que consumimos en Panamá viene de Bocas del Toro y lastimosamente varios pequeños productores de plátano fueron afectados por las inundaciones. Nosotros desde que se dio la subida de los ríos tenemos en provincia un excelente equipo Sí. que es liderizado por el ingeniero Chiu, y ellos estuvieron en campo evaluando. También tenemos afectaciones, daños a ganaderos. Hay una cantidad importante de reses que murieron por la crecida de los ríos. Y al final nos trasladamos a Bocas del Toro. Tengo un problema Déjelo, hombre. técnico acá. Nos trasladamos a Bocas del Toro, el equipo completo del sector agropecuario. Estuvimos Carlos Mota, que es el director del Instituto de Mercado Agropecuario, el Instituto de Seguro Agropecuario también estuvo el subgerente del BDA. Estuvimos conversando, primero estuvimos en Finca 4, luego fuimos a Tiger Hill, llegamos hasta Las Delicias a hacer algunas evaluaciones y también en el caso mío a conocer esa región tan bonita del país donde está el río Zigzaola en la parte más alta. Luego estuvimos también en Changuinola, regresamos y finalmente tuvimos una evaluación en las instalaciones del MIDA, donde estuvo también parte del equipo del equipo de provincia, de las distintas instituciones que conforman el sector. Es que la gran ¿Cómo pregunta, vamos a ayudar? La gran pregunta, Carlos, es que puede darse, y es lo que importa, pues una de las preocupaciones que hay aquí en Ciudad Capital, puede darse un desabastecimiento de plátano por esta inundación y de guineo por la huelga extensa que hubo en la bananera la semana pasada. La respuesta es no. Okay. Nosotros lo que hemos medido, aunque han sido afectaciones considerables, no deben afectar el suministro de plátano de Bocas del Toro. Y también recordemos que el plátano se está cultivando también en otras provincias, en Azuero, en Chiriquí y en Darién. Así que no estamos previendo, quizás en algunos casos se dé un aumento en el precio y eso lo vamos a estar revisando nosotros. Una de las alternativas que le estamos dando a los productores de plátano es que vendan a Panamá Solidario la fruta que está en buenas condiciones para poder entregarla, que es lo que venimos haciendo hace más de un año junto con las bolsas solidarias. En el caso del banano tampoco se prevé, quizás haya alguna afectación definitivamente de fruta que se dejó pasar por la situación laboral, pero eso también, gracias a Dios, fue solventado por la pronta intervención de la ministra Doris Zapata y el resto del equipo del gobierno. Don José. Buenos días, viceministro, un placer. Ministro encargado. Ministro encargado. Un placer tenerlo aquí en la mañana. Ayer conversábamos, Roñoni, con el empresario industrial Aldo Mangaravita sobre el sector agropecuario. Algunas cosas me quedaron en la mente y ayer tuve la oportunidad de volver, ahora sí, no a leer, sino a estudiar la propuesta del sector agropecuario, que considero que la CONEP hizo un aporte importante al debate. No debemos esperar todo allí, hay una parte, puede compartirla, puede no compartirla, pero ayuda al debate. Pero me vi que en el sector agropecuario, primero, el manejo del sector agropecuario en el documento es muy superficial y dos, lo que se plantea
es menor de lo que el gobierno ha hecho en la práctica. El sector agropecuario, por ejemplo, yo le decía, el PIB del sector agropecuario se ha duplicado durante el año de la pandemia, una cosa importante. Pero me preocupa una de las cosas que está planteada allí, esta es mi pregunta. Cuando se trata de trabajos y planes de urgencia para generar empleos ocasionales, eso es muy dañino para el campo. Para el campo, porque en el campo lo que necesitamos es empleo permanente. El trabajo temporal lo que hace es impulsar el costo de la mano de obra para hacer casi imposible en nuestro manejo en el sector, cuyos márgenes de ganancia, usted lo sabe perfectamente, son muy pequeños. Esto es válido para todos los trabajadores del mundo en el sector agropecuario, del mundo, no estoy hablando solamente de Panamá. Y noté también, y esta es otra la pregunta que le dejo, que hay poco información sobre el impulso que ustedes estaban dando a esto de las granjas de los agroparques. De los agroparques, porque sí. no sabemos dónde están, ni sabemos si hay alguien interesado, a pesar de que sabemos que hay inversionistas que quieren ir al sector agropecuario. ¿Por qué no nos hablas de esas cosas y cuál es su opinión con respecto al tratamiento que hizo la CONEP del sector agropecuario, que usted es una de sus autoridades más importantes? Bueno, muchas gracias. Yo revisé el documento y le puse atención a la parte que hablan de agro. Creo que es un buen esfuerzo que estemos dentro de las propuestas para reactivar el sector, pero coincido con usted definitivamente y con mucho respeto. Pienso que es un planteamiento superficial, inclusive que redunda. Por ejemplo, ahí hablan de la ley de la eliminación de la UPSA y eso es algo que ya pasó y estamos reglamentando en este momento el equipo de gobierno para posteriormente presentarlo al sector privado. Yo creo que no se habla también de la defensa que ha tenido el presidente Cortizo de la producción nacional versus las importaciones y de la competencia desleal, que particularmente en el gobierno anterior se vio acrecentada cuando teníamos un instituto de mercadeo agropecuario que se convirtió en un instituto de importación en detrimento de nuestros arroceros, de los productores de aceite, de palma y bueno, el resto de los rubros que ustedes conocen. Sí. Esa sola que no ha costado, si no es la voluntad del presidente Cortizo, es lo que nos ha dado esa confianza de seguir invirtiendo y estar pendiente. A mí me decían en Bocas del Toro que no habían visto hace muchos años, de hecho, echando para atrás, se recordaban cuando el presidente había sido ministro del MIDA y los había visitado en unas inundaciones, me parece que en el año 2000, antes de que él saliera del equipo de gobierno en ese momento. Así que ahí habla, por ejemplo, de la educación a los productores que pedimos préstamos en las entidades financieras, pero al final, honestamente, siento que se quedaron cortos y yo se lo he dicho a amigos que trabajaron en ese esfuerzo, que es positivo porque estamos ahí. Claro. Pero siento que se ha hecho mucho más. Por ejemplo, nosotros apenas llegamos, reformamos la ley de FESI, que desgraciadamente la recaudación del FESI se desplomó con la pandemia y hemos estado invirtiendo. El caso que usted señala de agroparques, estamos también estudiando la ley, por ejemplo, del etanol, que por un capricho de la administración anterior perjudicó a más de 2.000 trabajadores en el sector de lo que queremos nosotros, que tengan empleos buenos, con buenos salarios, y nosotros estamos revisando eso. Así que la verdad es que yo también coincido. Quizás debieron haber consultado un poquito más para poder mostrar un poquito la realidad. Siento que ahí hablan de trazabilidad de ganado, que es un programa que, por ejemplo, para Estados Unidos no necesariamente se requiere la trazabilidad, aunque es importante. Nosotros necesitamos esa herramienta y no le quiero quitar importancia a la trazabilidad con los aretes y demás, que también en la administración anterior le ponían el arete a la vaca y la soltaban, pero no registraban la información, que es lo que tú necesitas en un programa de trazabilidad. Quedó muy superficial, ingeniero, coincido con usted, pero lo positivo y lo rescatable es que el CONEP, donde está la mayoría de la empresa, del comercio, reconocen al ponernos dentro del documento la importancia que tenemos para la generación de empleo y sobre todo para seguir manteniendo la paz social en nuestro país.
Ese es el papel del agro y siento que hasta ahora tenemos buena nota en el gobierno, modestia aparte en ese sentido. Ministro, le hablaba de los agroparques porque creo que como eso es una ley y ya está en proceso de reglamentación de la misma, por ejemplo, este fin de semana tuve la oportunidad de que me obsequiaran mangos tipo piña, pero que es una variedad ahora le doy el nombre. Nosotros con las frutas, con las plantas verdes, flores, en un desarrollo desarrollo tecnológico y procesados en Panamá, podemos hacer un gran esfuerzo y generar empleo a más bajo costo. Pero el agroparque tiene una ventaja, porque además podemos tener alta tecnología concentrada, que además se ramifica en forma enorme. Y una de las ideas que le he planteado varias veces a usted, es que nosotros podemos utilizar el Instituto Nacional de Agricultura para el establecimiento de un agroparque de esa naturaleza, para que nuestros estudiantes que están allí tengan de primera mano la alta tecnología. Hoy los muchachos que están en el INAPER, con todo el perdón de todos esos muchachos que tengo un gran aprecio, yo me gradué de allí, están aprendiendo lo que no se debe hacer. Entonces, solo con la alta tecnología podemos competir y podemos exportar, porque nosotros no somos un país de muchas tierras. Tenemos que aumentar nuestra productividad. El rendimiento. Pero países pequeños pueden exportar. ¿No le parece? Ministro, ¿nos escucha? Creo que se le apagó el micrófono. Bueno, porque estamos también tocando, y quería hablarle sobre esta preocupación que existe en la parte empresarial sobre el APA. Sí, él dice que es una institución de mero papeleo, fue la palabra que usó don Aldo Mangravita ayer. Y, ¿sabes? Yo creo que lo que han hecho es pasar las responsabilidades tanto al MIDA como al MINSA. Que era lo que quería el sector agropecuario. Era lo que quería el sector agropecuario. Vuelvo con usted, ministro. Sí, ahora sí estoy, disculpen, hemos tenido un par de desperfectos. Yo coincido con el ingeniero Blandón en que tenemos que aprender a darle valor agregado a nuestro producto. Un ejemplo, en la gira en Bocas del Toro me encontré con la señora María y ella está produciendo chips de plátano. Cada vez que uno va al supermercado y compra producto que viene afuera carísimo, yo me pregunto por qué no podemos producirlo en Panamá, por tocar el tema del plátano y ese valor agregado que precisamente es lo que apunta el agroparque, a crear esas cadenas de valor trayendo tecnología de punta para poder transformar la materia prima panameña, que es excelente, pero si nos quedamos en materia prima, el precio... Solo tenemos el 10% del producto que al final, del precio de venta del producto que al final compra el consumidor. Por el otro lado, ahora que usted menciona el INA, es otra de las leyes que ya pasaron y que estamos reglamentando para poder darle herramientas a los muchachos y poder reenfocar el instituto hacia lo que ustedes vivieron en su momento y lo que nosotros aspiramos a que tengan esa educación práctica, sobre todo en divisa. Y bueno, y finalmente, en el tema de APA, APA solo tramita, es verdad lo que dice algo, pero es lo que al final fue el consenso de esa larga discusión en donde participó el Sindicato de Industriales, la Cámara de Comercio, la Asociación Panameña de Exportadores, en todas las reuniones largas, kilométricas que tuvimos, y se llegó a ese consenso. Nosotros lo que le queremos a través de APA es facilitarle la vida. Para mí lo más importante de APA no es la importación, definitivamente, y sin quitarle el mérito, tampoco la exportación. Para mí lo más importante es que ese productor, como la señora María en Changuinola, pueda tener un registro sanitario para su pequeña industria en forma rápida y transparente. Eso es lo que estamos apuntando y ahora mismo estamos trabajando con Presidencia, con AIG y con el Ministerio de Comercio para poder garantizar que esa herramienta sea fácil de utilizar y sobre todo que no pongamos a la gente a realizar un calvario, una procesión de las del interior para poder sacar un permiso. Nosotros tenemos 3 mesas de trabajo. Una es la mesa legal, que es lo más fácil o lo menos complicado. Tenemos la transición entre AUPSA y las entidades y APA. Y finalmente tenemos el APA digital, como le llamamos nosotros. Eso todo se va a consultar con la empresa privada, no solo con el sector comercio, sino también con los industriales
y con los productores y sobre todo para fomentar la agroindustria, que de repente no es lo suficientemente grande para entrar a un agroparque, pero sí, tal como les mencionaba, como esta productora, empresaria de Bocas del Toro, que pueda transformar el plátano en chips y poder enviarlos a las ciudades para el consumo. Así es. Don Carlos Rognoni, ministro encargado de Desarrollo Agropecuario, gracias por su tiempo y por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Así es.